Ya, doctores, ¿qué tal? Buen día. ¿Se escucha bien? ¿Se ve? Sí, doctor, buenos días. Ya, ¿qué tal? Buen día. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Creo que nos quedamos en la parte esta, ¿no? De renal. Creo que ahí se apagó la internet la semana pasada, ¿no? Sí, Si doctor. mal no recuerdo. Con ustedes, ¿no es cierto? Con el grupo de ustedes. ¿No es cierto? Ya, Sí, doctor. ya. Entonces, vamos avanzando para... Disculpen, nomás la demora que estaba en consultorio de anestesia. Felizmente que me he ido desde las 7 de la mañana a avanzarlo, ya lo terminé todito. Ya, a ver, entonces, miren, la vez pasada estaba enseñando, les decía que dentro de lo que es la regulación renal, de la concentración porque el riñón tiene acción a nivel de lo que es como buffers para producir bicarbonato. Entonces estábamos hablando, les decía, de que el riñón es un poco más tardío para lo que es la acidosis, corregir más que todo la acidosis porque produce bicarbonato. Les dije que habían tres tipos de forma de cómo el riñón corrige la acidosis. Uno, que es la secreción de hidrogeniones. Segundo, la reabsorción de bicarbonato filtrado. Y tercero, la producción de nuevo bicarbonato. ¿Ya? Y luego les dije de que normalmente el pH de la orina es de 4.5. Si hablamos de 4.5, ¿qué tipo de pH será? ¿Ácido o básico? Ácido. ¿Qué tipo es? Básico. 4.5. ¿Básico seguro, Patricia? De 0 Ácido. a Ácido. 7, 17, 14. Ácido. 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 ¿Ya? Por eso, siempre, ¿por qué va a ser la orina ácida? Porque tiende a botar hidrogeniones. ¿Ya? Tiende a botar hidrogeniones. Por Pero eso también por su baja densidad, doctor, ¿no? dime, mi amor, ¿cómo no te escucho? Por su baja densidad que tiene, de 4.5. No, este 4.5 no es densidad, es el pH. El El pH. pH. El pH. ¿Ya? Entonces, normalmente los riñones, ¿qué es lo que hacen? Los riñones hacen dos cosas. Uno, producen bicarbonato nuevo y van a utilizar el hidrógeno para poder formar este nuevo bicarbonato. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto. Para formar nuevo bicarbonato, tengo que unirme con un hidrógeno, obligatoriamente. ¿Sí? O sea, el riñón, cuando elimina 4.400 miliequivalentes de hidrogeniones al día y va a filtrar 4.320 miliequivalentes de bicarbonato. Lo filtra, ¿ya? Si ustedes, el pasado les dije, si ustedes se dan cuenta, entre lo que es la eliminación de hidrogeniones y la producción de bicarbonato, la filtración, ¿cuánto es la diferencia? 4.400 menos 4.320, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto sale? A ver, réstenlo. ¿Cuánto sale? 80. 80. Esos 80 miliequivalentes son los que sobran de hidrogeniones, porque va a haber mayor hidrógeno que bicarbonato. Por eso se ha puesto ahí al día, lo que elimina el riñón de hidrógeno y lo que filtra de bicarbonato. Pero siempre van juntos. Bicarbonato con hidrógeno van juntos. ¿Se entiende? Pregunten, ¿está claro? Pregunten porque en el examen les voy a preguntar, ¿ah? Pregunten. ¿Se entiende esta parte? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sigo entonces. Entonces, ¿qué pasa? De que me sobran 80 mil equivalentes. ¿Cómo voy a hacer para esos 80 mil equivalentes poder eliminarlos? Porque yo normalmente en la orina, ¿cuánto elimino en la orina? Elimino 0.03 mil equivalentes de hidrogeniones. O sea, es bajísimo. Entonces, estos 80 que me sobran, tengo que neutralizarlos. ¿Con quién los neutralizo? Con el sistema de fosfatos y el sistema de amoníaco. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Pregúntenme por favor. ¿Está claro? Sigo, hablen. Sigo. Entonces, para hablar de la regulación renal de la concentración de hidrogeniones en el EC, hay que tener en cuenta dos cosas: alcalosis y acidosis. Alcalosis es cuando hay una disminución de hidrogeniones en el líquido extracelular. Y acidosis es cuando aumentan los hidrogeniones en el líquido extracelular. Por eso, en alcalosis hay unas células que se llaman las células intercaladas. ¿Qué tipo? Tipo B. Ahí les he puesto con amarillo, no se olviden. ¿Qué hacen? Reabsorben hidrogeniones. Mientras que cuando estamos en acidosis, las células intercaladas tipo A reabsorben bicarbonato. ¿Ya? Entonces, cuando reabsorbe hidrogeniones, secretan bicarbonato. Cuando reabsorbe bicarbonato, secreta hidrogeniones. Y todo siempre es por intercambio con potasio. Siempre se intercambia con potasio. Aquí les puse también este cuadrito en donde les decía de que aproximadamente el pH de la orina al final en el túbulo colector es de 4.5, es ácida, comparado con las partes iniciales en la nefrona que es de 6.7. Es decir, en el túbulo colector
se va a aumentar la secreción de hidrogeniones en 900 veces. Por eso ya se produce lo que es acidosis, acidificar la orina. ¿Ya? Es más ácida en el túbulo colector. De esta parte, ¿se entendió? Pregunten, hablen. D'Angela, Fabiana, ¿se entendió? Brenda, Vanessa, Medianero. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Brenda, doctor. Vanessa. ¿Tú eres Sí, hija del doctor Medianero? Sí. Ah, sí. Ah, mira, qué gusto. Medianero. Ya, perfecto. Entonces, voy a hablar del primer punto, que es secreción de hidrogeniones. ¿Ya? Secreción primero. Miren, para secretar hidrogeniones, primero, la secreción se realiza ¿en dónde? En el túbulo contorneado proximal y también se realiza en el túbulo contorneado distal. Voy a empezar por el proximal, ¿ya? ¿Qué pasa en el proximal? El CO2 ingresa, miren, está entrando el dióxido de carbono. ¿A dónde? A la célula tubular renal. Una vez que ingresa el CO2, se junta ¿con quién? Con agua. Y al juntarse con agua, se está formando, ¿qué se forma? Ácido carbónico, ¿ya? Ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a dividir en dos, en bicarbonato y en hidrogeniones. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es eso. ¿Qué cosa? Estoy formando hidrogeniones y estoy formando bicarbonato. Entonces, los bicarbonatos pasan al plasma, a la sangre, y los hidrogeniones se van a eliminar en la orina. ¿Ya? El hidrogenio se elimina en la orina. Todos esos se producen por cotransportes. El bicarbonato con la bomba sodio-potasio TPasa y el hidrogenio por la bomba de hidrogeniones propia con sodio con cotransporte. ¿Ya? Por eso, por cada hidrógeno eliminado, entra un bicarbonato. Por cada hidrógeno eliminado, entra un bicarbonato. Es decir, cuando se elimina un hidrógeno en la orina, un bicarbonato entra en la sangre. Pregunten. No tengan vergüenza, pregunten. Estas son nuestras últimas clases. ¿Se entendió? O les repito, hablen. Bueno, no me dicen nada, yo no tengo la culpa por si acaso. Secreción renal de hidrogeniones. Ahora voy a hablarles en dónde. En el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Es lo mismo, es la misma fórmula. ¿Qué es lo que pasa? El CO2 ingresa, se junta con agua, forma ácido carbónico y el ácido carbónico se divide en bicarbonato más hidrógeno. El hidrógeno pasa, el bicarbonato pasa al plasma por intercambio con cloro y el hidrógeno sale a la luz para ser eliminado. Ya sea por bomba de sodio-potasio TPasa o ya sea por bomba de hidrogenio. ¿Ya? En esta parte también es por cada hidrógeno eliminado entra un bicarbonato. Entra un bicarbonato, igual que el anterior. ¿Ya? Hasta aquí, pregunten, porque voy a hablar del punto 2. ¿Se entendió? Para hablar del punto 2, resorción de bicarbonato filtrado. Sigo. Nadie me dice nada. Sigo entonces. El bicarbonato se combina con hidrógeno. ¿Sí? ¿Para qué? Para formar ácido carbónico, porque está siendo eliminado en la luz. Ese ácido carbónico, cuando se junta con bicarbonato, se va a desdoblar. ¿En qué se desdobla? En CO2 más agua. El CO2 ingresa a la célula y cuando ingresa se junta ¿con quién? Con el agua para formar nuevamente bicarbonato con hidrogeniones. El bicarbonato pasa a ser reabsorbido y el hidrogenio se elimina para nuevamente formar toda la ecuación que se realiza para formar nuevo bicarbonato. Entonces, por lo tanto, aquí, por cada hidrógeno eliminado, se va a formar un bicarbonato. Punto 2. Punto 3. Sistema de amortiguador de fosfato y amoníaco. Hola, ¿se está escuchando lo que estoy hablando? ¿Se escucha bien? ¿No hay interferencias? ¿Se está grabando? Sí, doctor. Perfecto. Como no me preguntan nada, dije estaré hablando solito, pues. ¿Se entiende lo que le estoy explicando o no? Hablen. Sí, doctor. Sí, perfecto. Sistema de amortiguador fosfato y amoníaco. Este es el último punto, 3. El amortiguador de fosfato y amoníaco. Les dije hace rato, normalmente un hidrógeno entra, es eliminado, y un bicarbonato entra a la sangre, se reabsorbe. Siempre va a estar a la par, hidrógeno y bicarbonato al mismo tiempo, la misma cantidad, 1, 1, 1, 1, 1. Pero les dije, hay mayor producción ¿de qué? De hidrogeniones que de bicarbonato. Por eso, cuando se consume todo el bicarbonato, el exceso de hidrogeniones, que va a ser de 80 miliequivalentes, les hice restar hace ratito, que se elimina, va a ser por dos tipos de amortiguadores. El amortiguador de fosfato y el amortiguador de amoníaco. El amortiguador de fosfato prácticamente es el fosfato de hidrógeno. Primero es de hidrógeno, HPO4, y el de dihidrógeno, H2PO4. Elimina el 50% de estos 80 miliequivalentes. Y el sistema de amortiguador de amoníaco, el NH3,
amoníaco y el amonio, NH4, eliminan el otro 50%. Entonces voy a darles de cada uno de estos para que lo puedan entender, ¿ya? Por eso, normalmente en la orina se puede excretar hasta 500 miliequivalentes de hidrogeniones al día. Cantidad, ¿para qué? Para poder disminuir la cantidad de ácidos en el cuerpo, ¿ya? Y por cada hidrogenión que se elimina, ya saben, por cada se forma un nuevo bicarbonato. Entonces, voy a empezar primero con lo que es la formación de nuevo bicarbonato. Para formar nuevo bicarbonato es lo que les he explicado anteriormente, en el punto 1. ¿Cómo se forma el nuevo bicarbonato? El CO2 entra en la célula tubular, se junta con agua, forma ácido carbónico, el ácido carbónico se divide en bicarbonato y en hidrógeno, el bicarbonato pasa a la sangre y el hidrógeno pasa a la luz tubular. Lo mismo que les he dicho hace ratito, por si el caso. ¿Ya? Entonces, aquí se está formando nuevo bicarbonato y se está eliminando hidrógeno. ¿Para qué? Para que se una con todas estas sales, las sales ¿de qué? De fosfato, porque son sales orgánicas muy potentes, no lo suelta sino más al hidrógeno, para que sean eliminadas en la orina, ¿sí? Para que pueda eliminarse en la orina. No se disocian estas sales. Por eso es fosfato de sodio con hidrógeno. Acá hasta el final se elimina, ¿sí? Se elimina dihidrógeno de fosfato más sodio, prácticamente. ¿Ya? Por eso se agrega un bicarbonato nuevo a la sangre por cada hidrogenión eliminado. ¿Ya? El fosfato que se filtra y se elimina se dispone de 30 a 40 miliequivalentes para amortiguar. Es decir, esta formación de nuevo bicarbonato con el fosfato te da 50% de los 80 miliequivalentes que tienes que eliminar. ¿Ya? Voy a explicarles ahora los sistemas de fosfato y amoníaco, para que lo vean bien, fosfato y amoníaco. Miren, el amonio, primero voy a empezar por amonio. El amonio, NH4, ¿qué es lo que hace? Es proveniente ¿de quién? De la glutamina. La glutamina es un metabolito de los aminoácidos y de las proteínas a nivel del hígado. Llega al asa de Henle y en el túbulo contorneado distal, la glutamina se va a dividir en dos. En glutamina se disocia en dos moléculas, miren acá, dos moléculas de bicarbonato y dos moléculas de amonio. Dos. Miren la diferencia que hay, ¿eh? Por lo tanto, el amonio pasa a la luz del túbulo para ser eliminado, se junta con cloro, y el bicarbonato se pasa a la sangre, porque se está formando nuevo bicarbonato. Pero miren acá la diferencia. En el sistema de amonio, prácticamente se producen dos bicarbonatos y se eliminan dos amonios. Dos, ya no es 1, 2. O sea, se están eliminando dos hidrogeniones, en otras palabras. Se eliminan con cloro en la orina. Y se resuelven dos bicarbonatos. ¿Se entendió? Pregunten. Sí, doctor. Sí. Conste, yo estoy que les digo si se entendió o no, para que me pregunten. Nadie me pregunta. Es nuestra penúltima clase, muchachos. Ya de aquí ya terminamos, prácticamente otra semana termino. ¿Se entendió? Pregunten. Listo. Formación de nuevo bicarbonato. Sistema de amoníaco ahora. Amoníaco. Miren, el anterior fue amonio, NH4. Ahora amoníaco, NH3. ¿Qué pasa con el amoníaco? ¿De dónde proviene? De la glutamina. Igualito, la glutamina se sirve para formar amoníaco con ácido glutámico, NH3. ¿Qué pasa con el amoníaco? El NH3 en la célula va a pasar ¿a dónde? A la luz tubular, el NH3. ¿Y con quién se junta? Con el hidrógeno. ¿De dónde proviene el hidrógeno? Del amonio, del amoníaco. De la unión del CO2 con el agua para formar bicarbonato. ¿Y ese bicarbonato qué pasa? Como es nuevo, pasa a la sangre. Mientras que el hidrógeno que se formó resultante pasa al túbulo. Y ahí se junta ¿con quién? Con el amoníaco. Al juntarse con el amoníaco, forman NH4, o sea, amonio. Y el amonio es el que se elimina en la orina. ¿Junto con quién? Con el cloro. Se elimina en la orina. Por eso aquí, en este sistema de amoníaco, por un bicarbonato que se forma nuevo, se elimina un amonio, a diferencia del anterior, que se eliminaban dos amonios con dos bicarbonatos. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sigo. Ya, ahí terminé. Esa es la parte renal. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Todo claro? Pregunten, Sí, chicos. doctor. Todo claro. Sí. Ya, por si el caso, ya está el tema ya está subido en el aula virtual, ¿ah? ¿Ya? Ahí está, o sea, la diapositiva, el PDF ya está subido. Ya, a ver, 5 minutitos de break para, ¿cómo se llama? Para empezar con la parte de digestivo. ¿Ya?
para empezar con digestivo que nos toca ahorita. 5 minutitos, Daimo, por favor. Ya, ¿se ve la diapositiva? ¿Se ve, chicos? Sí, doctor. ¿Se está grabando también? Sí, doctor. Ya. Miren, ya terminé con renal. Hasta ahí renal. Ahorita vamos a hacer digestivo 1. ¿Ya? Digestivo 1. Ya. Miren, por favor, y escuchen y pregunten cualquier cosa que no se entienda, ¿ya? Miren, en la parte de lo que es el digestivo, primero vamos a ver lo que es la motilidad gastrointestinal. Cómo se mueve. Esta es la parte general de todo. Para que después, cuando veamos la otra clase, que es la última, ya se va a entender completamente. Esto es fácil. Es fácil digestivo. Porque ustedes prácticamente todos los días lo sienten en su cuerpo. Ya todos los días lo sienten. ¿Quién no come? ¿Quién no almuerza? ¿Quién no escucha sus ruidos hidroaéreos que tiene? Miren, hay que tener en cuenta que para digestivo hay dos sistemas. El sistema nervioso autónomo. ¿Cómo se llaman los sistemas del sistema nervioso autónomo? Autónomo. ¿Quién lo conforma el nervioso autónomo? El simpático y parasimpático. Simpático y parasimpático. Perfecto, simpático y parasimpático. Ya, miren, no se olviden porque esto es muy importante para todo lo que es digestivo. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo, de lo que es desde la boca hasta el ano, que prácticamente es como si tuvieras otro cuerpo dentro de tu cuerpo, también se llama sistema nervioso entérico. ¿Ya? Para diferenciarlo de tu sistema nervioso simpático y parasimpático que inerva a tus ojos, a tu nariz, a tus pelos, a tus arterias, etc. Ya por eso se llama sistema nervioso entérico, o también se le dice el tercer cerebro, se le dice, ¿ya? Por eso va desde la boca hasta el ano. ¿Quiénes lo conforman? Simpático y parasimpático. ¿Cuáles son los dos plexos que sirven para, o que engloban al simpático y parasimpático? Porque van juntos.
el plexo mientérico de Auerbach, ¿ya? Ahí debe ser mientérico de Auerbach. Como su nombre lo dice, mientérico es de la mucosa, del músculo mientérico, ¿ya? La palabra mio significa músculo y entérico, intestino, el músculo del intestino. Es decir, este sirve ¿para qué? Para todos los movimientos musculares del intestino, ¿ya? Y el plexo submucoso o de Meissner, el plexo de Meissner. El plexo de Meissner, su función va a ser también es por el sistema simpático y parasimpático, pero ¿para qué sirve? Para todo lo que son secreciones. ¿Secreciones de quién? Del estómago, de la saliva, del jugo gástrico, del jugo intestinal, todo lo que producen los intestinos, todo el sistema gastroentérico que produce. ¿Ya? Entonces, esos son los dos principales plexos que van a inervar a los intestinos, al gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Y una vez que estos inervan, tiene que haber un sistema nervioso que sube hasta el tronco cerebral. Ese sistema nervioso que sube hasta el tronco cerebral para dar las órdenes o avisarte de que hay algún problema, se llama el sistema nervioso sensitivo aferente, porque están entrando las fibras nerviosas. ¿Dónde nace? Nace en el mismo epitelio del intestino, o del estómago, o del colon, o de la boca, de la faringe, y sube hasta los centros cerebrales superiores a través de la médula espinal, de los ganglios paravertebrales, hasta el tronco encefálico. Pregunten, ¿se entendió esta parte para seguir? Pregunten, ¿se entendió? Sí, doctor. Sí, perfecto. Entonces, para poder hablar de los dos grandes plexos que tiene el intestino, primero les dije, uno, el plexo mientérico, o el plexo de Auerbach, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Como su nombre lo dice, mientérico, músculo enterón, intestino, músculo del intestino. Sirve para todo lo que es aumento del tono muscular del intestino, aumento de las contracciones peristálticas, aumento de la frecuencia de contracciones, aumento de la velocidad de conducción de las ondas. ¿Alguna vez ustedes han tenido, cuando tienen hambre, han escuchado su estómago cómo suena? ¿O sus intestinos cómo suenan? ¿Han escuchado cuando tienen hambre? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Han escuchado cómo suenan los intestinos? ¿Sí? Ese es el movimiento intestinal, plexo mientérico, ¿ya? Y cuando hay que secretar sustancias, está el otro, que es el plexo submucoso o de Meissner, que sirve ¿para qué? Para secretar sustancias, es decir, bota sustancias dentro de la luz del intestino. Por eso, regula la función parietal interna de cada segmento del intestino. ¿Por qué les he puesto de cada segmento? Cada segmento, cuando el alimento va avanzando, primero llega a la boca. ¿Qué secretas? Saliva. Cuando pasa al esófago, ¿qué secretas? Jugo esofágico. Cuando pasa al estómago, ¿qué secretas? Jugo gástrico. Cuando pasa al duodeno, al yeyuno, al ilion, jugo intestinal. Cuando pasa al colon, reabsorbe. Cada segmento es regulado en sus secreciones por el submucoso, ¿ya? Por eso funciones a nivel local por segmentos, secreciones intestinales, absorción local, por ejemplo, del colon, y contracciones que también realiza, pero ¿de quién? De la submucosa. Pregunten, ¿se entendió esta parte? Pregunten, es nuestra penúltima clase, pregunten. Doctor, una Sigo. pregunta. Dime, te escucho, hijo. En cuanto al plexo mientérico de Auerbach, Ya. también tiene que ver también con la parte de respiración, ¿verdad? Porque vendría a afectar lo que vendría a ser el marcapaso, por ejemplo, ubicado en la parte dorsal del bulbo raquídeo, ¿verdad? También está relacionado. De la respiración. Seguramente con la hora Claro. de deglutir, posiblemente lo tapa y lo cierra para que los alimentos no pasen a lo que es la parte respiratoria. Porque acuérdate que están juntos, el esófago con, ¿cómo se llama? Con la laringe están juntos. Ah, ya. Se cierra uno y se abre el otro. Pero principalmente es inervación muscular del intestino. Ah, Principalmente. ya. Acuérdate que el Claro, respiratorio tiene su núcleo dorsal y su núcleo ventral para poder claro. hacer la Claro. respiración. Ajá, ¿Sí? porque yo también Recuerda- estuve viendo ahí, estoy viendo en ese caso, por ejemplo, y también tenía que ver, afectaba al marcapaso. Sí, pero para cerrarlo, acuérdate del núcleo náustico, ¿te acuerdas que había ahí que era para respirar, para inhibir la ventilación? Pero ese es de respiratorio, consiste para que no se junte y no se meta la comida a la tráquea. ¿Ya? Ok, doctor, muchas Digo, gracias. entonces, como les decía, acá digestivo no es difícil. ¿Por qué no es difícil el digestivo? La parte o sea, me refiero a todo lo que es gastrointestinal. No es difícil porque es puro manejo simpático y parasimpático. Nada más. No hay más. Aquí no hay más, muchachos. ¿Sí? En el riñón es horrible porque el riñón es como si fuera un órgano, un corazón.
El corazón es horrible porque es el que regula todo el cuerpo, la circulación, respiratorios, pero el digestivo no. El digestivo, acuérdense nomás, sirve para comer, digerir, absorbe y bota agua, bota heces. Se acabó, nada más. ¿Y quién lo regula? Simpático y parasimpático. ¿Ya? Por eso, en el parasimpático, no te olvides, aumenta la actividad del sistema nervioso entérico. Todo lo que es gastrointestinal te aumenta el peristaltismo, te aumentan las secreciones, o sea, te estimula los dos plexos, mi entérico y el submucoso, el parasimpático. Por eso, el parasimpático se divide en dos regiones, acuérdense de su EF1, cuando llevaron el curso anterior. A nivel craneal, tenemos lo que son los pares craneales, a nivel del parasimpático. ¿Qué pares craneales están acá saliendo? El séptimo par y el noveno par. Prácticamente estos dos pares, séptimo par y noveno par, craneal, están inervando las glándulas salivales, pero por acción de quién? De los ganglios pterigopalatino, el ganglio submandibular y el ganglio óptico. Acuérdate que el parasimpático, sus fibras preganglionares son largas y hacen ganglio previamente antes de llegar al mismo órgano. Son cerquita al órgano está el ganglio. ¿Ya? Está el ganglio. Y lleva la mayor cantidad de fibras del parasimpático, acuérdense, el nervio vago. El vago lleva 75% hasta 80% de las fibras parasimpáticas. Y es más, el vago es mixto. Acuérdense que es sensitivo y motor. Prácticamente inerva a los dos, al bientérico y al, ¿cómo se llama? Al submucoso. ¿Ya? Por eso, el vago inerva desde el esófago, el décimo par, hasta lo que es la primera porción del intestino del colon derecho. Estómago, intestino, páncreas, el vago. Ahí les he puesto que inerva esófago, estómago, páncreas, intestino delgado y colon derecho. Es grandísimo, por eso se llama vago. Prácticamente él regula toda la actividad parasimpática. Y por último, de la región sacra del parasimpático, van a salir los nervios para inervar a quién? A lo que sobra. Es decir, al colon descendente, al sigmoides, recto y llano. De la parte sacra. Acuérdense, parasimpáticos son dos regiones. Es arriba craneal y abajo sacra. ¿Craneal por medio de quién? De los pares craneales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta a esta parte? Pregunten, ¿todo claro? Sigo. Me voy al simpático entonces ahora. Miren el simpático ¿qué hace? Inhibe la actividad del tubo digestivo. O sea, el parasimpático lo aumenta, el simpático lo inhibe. Entonces, yo lo que quiero que se den cuenta es cómo voy manejando con este sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Inhibe la actividad. Por eso, el simpático solamente lo que hace es tener sus fibras preganglionares, ¿salen a dónde? A la cadena simpática paravertebral. Acuérdense que hay una cadena simpática paravertebral del simpático. Esa cadena simpática paravertebral tiene sus ganglios que van desde arriba, la cadena simpática, van desde el cervical, que van a inervar a quién? A las glándulas salivales. ¿Ya? Y cuando va bajando, inerva a quién? Inerva todo lo que es esófago, estómago, intestinos, etc. Por eso, el simpático forma tres ganglios principales. El ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior y el ganglio mesentérico inferior prácticamente, inerva el simpático. Acuérdense, el simpático tiene sus fibras que salen de la parte media, desde la dorsal 1 hasta la L1, L2. Salen sus fibras preganglionares. Llegan a la cadena simpática y por los ramos comunicantes blancos viajan ¿hasta dónde? Hasta los ganglios que están fuera de la cadena simpática paravertebral. Y ahí van a formar los ganglios celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. ¿Ya? A diferencia del parasimpático. El simpático inerva todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, prácticamente. Inerva todo, a diferencia del parasimpático, que se divide por regiones. Aquí inerva todo, desde la boca hasta el ano. Ya, por eso, los efectos simpáticos, por acción de su neurotransmisor, que es la noradrenalina, van a inhibir la actividad del tubo digestivo. Inhiben la actividad. Pregunten, ¿se entendió simpático y parasimpático para seguir? Sí, doctor. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque cada uno de estos sistemas tiene su propio neurotransmisor. El parasimpático, ¿qué utiliza como neurotransmisor? La acetilcolina. Y por lo tanto, al utilizar acetilcolina, el parasimpático, o sea, a nivel de receptores muscarínicos, va a estimular la actividad gastrointestinal. Y el simpático, ¿qué utiliza? Noradrenalina y adrenalina. ¿De dónde provienen esos neurotransmisores?
de la glándula suprarrenal. ¿Y qué hacen? Inhiben la actividad del sistema desde la boca hasta el ano. Simpático y parasimpático. Con sus neurotransmisores, ahí está. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de medicamentos que se utilizan para estimular o para inhibir la acción de los intestinos son medicamentos que bloquean la acción simpática o de la acción parasimpática. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está claro? Sigo. Entonces, existen otras sustancias que le vamos a ir viendo durante el tema que también sirven para estimular la acción de estos, del gastrointestinal. Pero la mayor fuerza la tiene el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático con sus dos plexos, mientérico y el submucoso. ¿Ya? Miren, para que vean acá, ¿qué reflejos gastrointestinales tenemos? Primero, el reflejo clásico, que es el reflejo integrado de la pared intestinal. ¿Qué hace este reflejo? Controla toda la secreción digestiva, controla el peristaltismo, las contracciones de mezcla y la inhibición local. Es decir, la acción simpática y parasimpática, el reflejo normal que hay, de nervios que les expliqué en la primera diapositiva. Segundo, el reflejo gastrocólico. ¿Qué es el reflejo gastrocólico? Ustedes se han dado cuenta de que cada vez que comen o toman desayuno, por ejemplo, y llenan el estómago ¿qué hace? Le avisa al colon para que el colon defeque, evacúe, para que se pueda llenar lo que está entrando. Ese es el reflejo gastrocólico, del estómago al colon, hasta el colon, ¿sí? Y le dice, ya, vacíate porque voy a llenarlo de alimento. Gastrocólico. Sigo, pregunten, ¿está claro? Hablen. Sigo. El reflejo enterogástrico. El llenado de los intestinos, específicamente el duodeno, inhibe la motilidad y secreción gástrica. ¿Por qué? Porque como está que se llena el intestino, ¿qué le dice al estómago? Le dice, ya no me llenes ya, porque estoy lleno, déjame digerir estos alimentos que están entrando aquí, al duodeno, primera porción del intestino delgado. ¿Sí? Entonces, prácticamente, el gastrocólico con el enterogástrico es como si fueran opuestos, reflejos opuestos, el gastrocólico y el enterogástrico. ¿Ya? Reflejo coloileal. El reflejo coloileal, cuando el colon se llena, ¿qué le dice al ileón, que es la última porción delgado? Dice, espérate, estoy lleno. ¿Sí? Espérate. Una vez que me vacíe, tú pasas. Entonces, el colon y el ileón también tienen, acuérdense que está en la válvula ileocecal. Espérate, Liz. Me vacío y tú me llenas. Entonces, entre ellos se van regulando, coloileal. El reflejo de control de la actividad motora y secretora, ya les he explicado anteriormente, ¿sí? Lo que es plexo mientérico y el plexo submucoso. Se originan en el estómago y el duodeno y van hasta el tronco cerebral. ¿Para qué? Para que por acción del vago bajen a inervar al mientérico y al submucoso para que hagan su acción motora y secretora. El reflejo doloroso. Cuando hay dolor, ¿quién no ha tenido un cólico a nivel gastrointestinal? ¿Quién no ha tenido un dolor de estómago? ¿Sí? O de intestinos. ¿Qué es el reflejo doloroso? Inhibe la actividad de movimientos gastrointestinales, lo inhibe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene actividad simpática mayormente, el reflejo doloroso. Y el reflejo de defecación, que todo el mundo lo conoce, ¿sí? Que se origina en el colon, principalmente abajo, en la ampolla rectal. Cuando ya está lleno la ampolla rectal de heces, ¿qué le dice la médula espinal? Vacéate. Entonces, la médula espinal actúa, ¿qué haciendo? Comprimiendo los músculos abdominales para que puedas defecar. Pregunten, ¿alguna pregunta de los reflejos? Porque los voy a preguntar en el examen. Any question? Pregunten. ¿Ninguna? No, doctor, continúe. Digo. Control hormonal. Aparte de lo que son los reflejos que lo produce el sistema nervioso, también hay control por hormonas. Esto lo vamos a ir viendo en cada parte, en cada porción que se produce. Por eso, hay hormonas como por ejemplo la gastrina, que sirve para aumentar la secreción del jugo gástrico, ¿sí? Otro, la motilina, que sirve para mover los intestinos, ¿sí? La colecistocinina, que aumenta la secreción de la vesícula, aparte. Pero no hay nada como la potencia que tiene el sistema nervioso entérico. Lo que son hormonas son secreción de sustancias a nivel de la sangre. Es decir, los mismos órganos, el estómago, el intestino delgado, el páncreas, el intestino grueso, producen sustancias para que haya motilidad
una motilidad ligera de los intestinos para que puedan aumentar la digestión. ¿Ya? Por eso, estas hormonas se liberan a la circulación portal y ejercen efectos en diferentes estructuras del sistema digestivo. Pero acuérdense, lo más importante son aquí lo que es la secreción y absorción, ¿ya? Prácticamente lo que es la motilidad gastrointestinal, sistema nervioso autónomo. No se olviden, sistema nervioso autónomo. Las hormonas tienen baja disminución, o sea, tienen poca acción comparado con el sistema nervioso autónomo, con simpático y parasimpático, ¿ya? Movimiento de función del tubo digestivo. Primer movimiento del tubo digestivo, el peristaltismo. El peristaltismo. Les preguntaba hace ratito, ¿alguna vez han escuchado su estómago cuando suena cuando están con hambre? ¿Han escuchado? ¿Alguna vez han escuchado con el estetoscopio los ruidos hidroaéreos? ¿Han escuchado su abdomen alguna vez? Abdomen sí, pero con estetoscopio no. No han escuchado con estetoscopio. Si tienen estetoscopio en casa, pónganselo. A la altura del ombligo, arribita del ombligo, en la zona supraumbilical, ¿sí? Ahí pongan su estetoscopio y escúchenlo. Van a ver cómo suena cada 10 segundos, suena. Como que va avanzando. Y algunas veces se escucha, ¿qué se escucha? Como que mueve agua o como que mueve aire. Ese es un ruido hidroaéreo. ¿Qué está que mueve? El quimo. El quimo está que lo mueve los intestinos. Por eso, hay dos tipos de movimientos en los intestinos y en el colon. El peristaltismo, que es el movimiento de propulsión, sirve para mover los alimentos, ¿sí? ¿Y cómo se produce? Se produce porque se forma un anillo contráctil alrededor del tubo. Aquí está el anillo. Se forma el anillo contráctil y cuando contrae hace que avance el bolo, que avance el quimo, ¿sí? Por eso les he puesto aproximadamente todas las estructuras del aparato, desde el esófago hasta el ano, tienen peristaltismo. Todas, porque no hay otra forma de que avance el bolo. ¿Cuántos hay en el estómago de peristaltismo? 3 por minuto. ¿Cuántos son en el duodeno? 12 por minuto. ¿Cuántos son en el ilion? 8 a 9 por minuto. Por eso cuando ustedes lo escuchan, van a escucharlo y cuentan por minuto, más o menos son 8 por minuto que se van a escuchar en su supraumbilical. ¿Ya? ¿Alguna vez han tenido diarrea? ¿Cómo estará? ¿Aumentado o disminuido el peristaltismo? Aumentado. Aumenta en diarrea. ¿Para qué? Para poder botar. Aumenta. Y no solamente aumenta del colon, aumenta de todo el intestino, aumenta. Porque acuérdense que todos estos músculos de tipo intestinal es un sinsitio. Igual que el corazón. Se excita una célula y avanza todo y pititito hasta el final. Porque la idea del peristaltismo es llevar los alimentos hasta el ano. Desde la boca hasta el ano. No se regresan para la boca. Jamás. Van para el ano, para botarlo. ¿Sí? Y cuando hay diarrea, lo empieza a mover para sacarlo del intestino. Entonces, aumenta. Eso es ruido hidroaéreo. Cuando ustedes escuchen que está mayor de 10, de 12, altura del supraumbilical, hay un problema de aumento y hay una diarrea posiblemente. ¿Ya? Por eso, ¿quién hace este estímulo peristáltico? La distensión. Cuando hay un bolo que distiende las paredes del intestino, ya sea el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, se distiende, hace que avance el bolo, la distensión. Y por supuesto que también están la irritación de agentes químicos, los estímulos físicos cuando lo tocan, están operando y tocan el intestino, y el parasimpático, pues, que ya les dije, aumenta la actividad contráctil. Dos cosas hay que tener en cuenta acá que se producen. Uno, que es la función del plexo mientérico, que es obligatoriamente te va a mover los intestinos. La ley del intestino, ¿cuál es la ley del intestino? El bolo avanza de la boca al ano, nunca se regresa, salvo que tengas vómitos, pero eso es a nivel del estómago. A nivel del duodeno para adelante, todo lo que entra al duodeno se va hasta el ano, ley del intestino. Y la relajación receptiva. ¿Qué es la relajación receptiva? Cuando hay una contracción, normalmente una contracción del anillo contráctil para que avance el bolo, va a haber una relajación en esta parte para que el bolo pueda entrar.
Por eso siempre a una contracción muscular de anillo contráctil en el peristaltismo se produce una relajación de la siguiente parte para que pueda avanzar. Contracción, relajación, para que avance. Pregunten, ¿se entendió? Hablen. Sigo. John Anderson, ¿se entendió? John Anderson, ¿te que ve el partido, creo? John Anderson. Sí, doctor, se entendió. Sí, hijo, ¿está claro? Ya, Sí. perfecto. El otro tipo de movimiento que se produce, aparte del peristaltismo, son los movimientos de mezcla. ¿Para qué me sirve la mezcla? La mezcla van a ser contracciones, pero ya no para que avance, sino ¿para qué? Para poder mezclar los alimentos, para mezclar el quimo. Se mezclan ahí. Estos movimientos de mezcla no avanzan como el peristaltismo. No, lo que hacen es empezar a mezclar ahí los alimentos y poder absorber todas sus sustancias que tienen, todos sus nutrientes. Ya, por eso, aquí, los anillos de contracción intestinal amasan el contenido intestinal, lo amasan el quimo, pero es por segmentos, por segmentos. Se produce en un lado y ya no se produce en el otro. Este se contrae, este se relaja, este se contrae, este se relaja. Entonces, entre ellos está produciendo la mezcla. Esa mezcla es importante. ¿Por qué? Porque desmenuzan y cortan, trocean el contenido intestinal. ¿Cuánto duran los movimientos de mezcla? 3 a 5 segundos. Para que pueda tener un avance peristáltico fácil. Acuérdense, el peristaltismo avanza. Los de mezcla no avanzan. Es para mezclarlos y absorber sus sustancias. Pregunten, ¿se entendió? Hablen. ¿Sigo? Sigo. Ya. Flujo sanguíneo gastrointestinal. En el flujo sanguíneo, en el Guyton, habla de lo que es la circulación de la arteria mesentérica superior. Eso no lo voy a enseñar porque eso es anatomía. Eso es de anatomía, eso ustedes tienen que saberlo de qué rama es ya. ¿Sí? Yo hasta ahora me acuerdo de que si estudié medicina hace 20, 30 años, me acuerdo de las arterias. Ustedes tienen, como estudiantes, tienen que saberlo. Esa es anatomía. A mí me interesa la fisiología. Por eso, lo más importante acá es, ¿quién? Esto, el flujo sanguíneo ¿de quién? De la vena porta. La vena porta, no se olviden, cuando se lean su anatomía, lean la vena porta, porque en el examen les voy a preguntar de la vena porta, por si acaso. Lean, ¿sí? ¿Para qué me sirve la vena porta? La vena porta va a absorber las sustancias. ¿De dónde? De todo lo que es el intestino, ¿sí? A ver, Yasmín, ¿qué estoy diciendo? ¿La arteria o vena? La vena. Vena porta. ¿Por qué se llama vena? ¿Por qué se llama vena? Porque trae las sustancias del intestino al hígado. Pero esta vena, no vayas a pensar que es la vena de drenaje de la vena del hígado, no. El hígado tiene sus propias venas y sus propias arterias. Sus arterias que lo irrigan para que viva y su vena que saca los desechos para la circulación. ¿Sí? ¿Cómo se llama la arteria que llega al hígado? Rama de la aorta abdominal. La arteria. ¿Cómo se llama su arteria que irriga el hígado? ¿Hepático? Hepática, pues no ser la arteria ocular, pues chicos, arteria hepática, obligatoriamente. ¿Y cómo se llama la vena que sale del hígado? ¿La vena? Alguien, pues, John Anderson. ¿Cómo se llama la vena que sale del hígado? Está que ve el fútbol, John Anderson. Yasmín, ¿cómo se llama la vena que sale del hígado? Así como dijo la doctora, la arteria hepática, ¿cómo se llama la vena? La vena hepática. La vena hepática, pues muchachos, Dios mío, Jesús, ¿por qué? Si está que irrigan al hígado, hepático, pues muchachos. La arteria hepática y la vena hepática. Esta es la vena, que yo les voy a hablar de quién, ¿de qué vena? ¿La vena? ¿Qué dice ahí? Porta. Porta, es otra vena que va al hígado. Es otra vena que va al hígado. ¿Por qué hay otra vena? Porque es la vena que recoge todos los nutrientes de los intestinos. ¿Y a dónde lo está llevando? Al hígado. ¿Para qué? Para que en el hígado se metabolice. ¿Quién se metabolice? Carbohidratos, lípidos, proteínas. Por eso se llama vena porta. No tiene nada que ver con la irrigación, la arteria hepática, ni la vena hepática que saca sangre del hígado. No tiene nada que ver. Lleva al hígado. ¿Para qué? Para que acá en el hígado, en los sinusoides hepáticos, se produzca la detoxificación, el metabolismo de los nutrientes
carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Y para qué? Para matar bacterias. ¿Bacterias que tiene quién? Los alimentos. En el hígado se mata, porque en el hígado está el sistema retículo endotelial. ¿Se acuerdan cuando les hablé en la última clase de cardiovascular, en el hematopoyético del sistema retículo endotelial? De los linfocitos, ahí están los sinusoides hepáticos. Para eso sirve, para matarlo. Pregunten, ¿se entendió? Hablen, porque les voy a preguntar en el examen. ¿Se entendió? John Anderson, ¿se entendió? Sí, doctor. ¿Seguro, John Anderson? Ya, Sí. perfecto. Entonces, la vena porta recoge toda la sangre de quién? De los intestinos. Imagínate, el delgado mide 6 metros, el colon desde el inicio hasta el final 1,5 metros. Entonces, ¿cuántísima sangre recoge la vena porta para destoxificarlo? A los alimentos, a lo que está digiriéndose. También recoge sangre del vaso. También recoge sangre de ¿dónde? Del páncreas. ¿Ya? Entonces, los carbohidratos y las proteínas se metabolizan y se almacenan en el hígado. Acuérdense que el hígado, ¿qué hacía? Hacía la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan? En lo que era la parte de lo que era la insulina. ¿Sí? Acumula como glucógeno los carbohidratos. Y los lípidos también los metabolizan, los lípidos. ¿Ya? Lo que son las grasas van a pasar ¿a dónde? A los linfáticos. ¿Se acuerdan del sistema linfático? ¿Se acuerdan del sistema linfático que existe en el cuerpo? Si lo están estudiando en anatomía, le están enseñando. El linfático. Hablen, ¿sí o no? ¿Les enseñan? Nadie, creo que ustedes no estudian, creo. ¿Están llevando linfáticos o no? John Anderson, ¿hay linfáticos no? ¿Están viendo linfáticos en anatomía? En práctica no todavía. En práctica todavía. Ya. Bueno, ¿los linfáticos sirven para qué? Para resolver las grasas. Las grasas, los linfáticos, para las grasas. Mientras que la vena aporta todo lo que es carbohidratos y proteínas. ¿Ya? Vena, no te olvides. Por eso, miren, esta es una vellosidad intestinal, ¿ya? Acá está su capilar, mira. Su vena y acá está su arteria. Su vena y su arteria. Ahí están, su vena y su arteria. ¿Y en medio qué cosa hay en medio? Un linfático. Un linfático. ¿Para qué sirve el linfático? ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué absorben los linfáticos? Las Grasas. grasas. Y la vena porta, ¿qué me absorbe la vena porta? Carbohidratos y Sustancia. carbohidratos Carbohidratos. y proteínas. Acuérdense que son 3 cosas nomás en el cuerpo. Lípidos, carbohidratos y proteínas. ¿Quién me absorbe los lípidos? Los linfáticos. Y las proteínas y carbohidratos, la vena. Pregunten, ¿se entendió? Hablen. Sigo. Sí, doctor. Sigo, entonces. La vellosidad intestinal normalmente va a tener una irrigación tipo capilar, en donde se junta una arteriola con una vélula. Se juntan para poder irrigarse, ¿ya? Por eso, esta vellosidad intestinal, esta irrigación que tiene, va a ser manejada por hormonas para que haya vasodilatación cuando hay digestión, ¿sí? Por eso, cuando ustedes almuerzan, les da sueño, porque toda la sangre del cerebro se baja a los intestinos para empezar a absorber los nutrientes, porque hay una vasodilatación, un robo sanguíneo a nivel de todo el largo del tubo digestivo. Ya te dije cuánto mide ya, ¿sí? Entonces, todita la sangre se va para allá. Por eso se duermen después de que almuerzan, ¿sí? Por eso, estas sustancias, la colecistocinina, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina, la secretina, aumentan el tamaño, el diámetro, vasodilatación. La verdicinina vasodilata también, ¿sí? Y va a disminuir la concentración de oxígeno. ¿En dónde? En la zona apical de la vellosidad. ¿Por qué disminuye el oxígeno? Para que se descamen las células y pueda haber absorción. La absorción. Por eso, el flujo sanguíneo normal que hay en este vaso, va a haber un flujo de contracorriente, igual que en el riñón cuando le sale de la médula renal. ¿Para qué me servía? A ver si se acuerdan. ¿Para qué me servía el flujo de la médula renal el contracorriente? Cuando le salió el efecto multiplicador contracorriente en la médula renal. ¿Recuerdan, no? Que les había al lado de un vaso porta ahí al costado. De un vaso recto. ¿Se acuerdan cuando les dije que aumentaba la osmolaridad en la médula? ¿Para qué servía? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué es?
Nada, no han estudiado nada. ¿Cómo dijo, nada. doctor? ¿Cómo dijo, doctor? ¿Para qué me servía el efecto multiplicador contracorriente que tenía la médula renal? Que les expliqué en la clase anterior. Estaba aumentado el efecto Para las multiplicador. proteínas. ¿Pero qué hacía, pues, las proteínas? ¿Qué lo hacía? ¿Mm? ¿Para qué sirve? Para ver. Para absorber, ¿sí? Si no, no tienes otra forma de absorber, no hay otra forma de cómo absorber sustancias. Igualito es acá. En la vellosidad intestinal es igualito. Tiene que haber aumento de osmolaridad. ¿En dónde? En la vena, ¿por qué? ¿Cómo se llama la vena que recibe todos los nutrientes al hígado? Que les acabo de explicar, la vena Aporta. porta. Entonces tiene que el sistema venoso de la vellosidad intestinal, el sistema venoso, acá este capilar que lo ven con azul, es el que se encarga de tener una osmolaridad alta, por eso les he puesto flujo sanguíneo contracorriente. Una osmolaridad alta, ¿para qué? Para poder absorber agua, nutrientes y lípidos, igualito que el riñón. Si no, no hay otra forma de absorber. Si yo no tengo aumentada la osmolaridad, no absorbe. ¿Se entendió? Pregunten, chicos, porque los voy a preguntar en el examen. Pregúntenme. Pregúntenme. Si no se entiende, hablen. Pero a lo mejor si puede repetir esa partecita. ¿Te acuerdas de la médula renal, Azucena, que te expliqué? Del aumento de la osmolaridad en la médula. ¿Sí? Sí. Que estaba, ya, ¿para qué servía la médula cuando estaba aumentada su osmolaridad? Para Para absorber. absorber, porque no hay otra forma de que pase la sangre. No tiene, tu nefrona no tiene manos, no tiene brazos para jalar los nutrientes. La única forma es que aumente la osmolaridad en el intersticio. ¿Para qué aumente el intersticio? Para que jale agua, jale sustancias. ¿A dónde? A las venas. ¿Qué venas eran del riñón? Los vasos rectos, que estaban en el asa de Henle, me acuerdo. ¿Sí? Por eso, ¿cuánto es la osmolaridad normal del plasma? Que les expliqué una vez, la osmolaridad normal del plasma, ¿cuánto es? La osmolaridad normal. Sin miedo, 300. Mira cuánto está acá la osmolaridad, acá en la vellosidad. 700 a 800. Igualito que el riñón. ¿Sí? Aumenta la osmolaridad acá en el intersticio. ¿Para qué? Para poder jalar nutrientes a las venas. ¿Se entendió ahora? Sí, doctor. Sí. Eso es la misma función que el riñón, la misma función acá. Por eso aumenta la osmolaridad. Porque dentro de tus células no tienen brazos, ni piernas, ni manos. ¿Qué es lo que hacen? Controlan la absorción de agua por aumento de osmolaridades. Para jalar agua y el agua jala nutrientes. Jala, arrastra solutos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, ¿dónde está lleno de nutrientes? ¿En la vena o en la arteria? O sea, ¿en la arteriola o en la vénula? ¿Dónde está lleno de nutrientes? La ven. En el capilar venoso, ¿no es cierto? En la vénula, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, prácticamente, ahí jala los nutrientes. ¿Por qué lo jala la vena? ¿Y por qué no lo jala la arteria? ¿Por qué lo jala la vena? ¿A dónde va esta vena? ¿A dónde va esta vena? Que les acabo de decir hace ratito. A la A la vena vena porta. porta. A la vena porta, pues. A la vena porta, porque no hay otro vaso sanguíneo que llegue al hígado. Tiene que ser vena. Porque esta arteria de acá, esta arteria, es la arteria mesentérica superior a la mesentérica inferior, que está que la oxigena. No tiene función de porta. Pero este sistema venoso va ¿a dónde? A la porta. Para poder llevar los nutrientes. ¿Sí? ¿Qué lleva? Carbohidratos y proteínas. ¿Y los lípidos? ¿Quién lo llevaba los lípidos? ¿Quién absorbe lípidos? Acá está el vaso linfático al medio que está absorbiendo ¿a quién? A los kilomicrones, a los lípidos. Cada uno tiene su función. El linfático que está en medio absorbe las grasas y las venas absorben carbohidratos y proteínas. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, doctor. Perfecto, muchachos, lo máximo. Mis alumnos son lo máximo, lo máximo. Entonces, ¿quiénes hacen todas estas acciones? El simpático y el parasimpático. Ya saben, no se olviden, simpático disminuye, parasimpático aumenta. ¿Sí? Por lo tanto, va a haber vasodilatación o vasoconstricción. Cuando ustedes ya empiezan a digerir y les pasa el sueño, ¿sí? Ya es porque hasta que actúa el sistema nervioso parasimpático y hasta que
regula nuevamente la vasoconstricción para que el flujo sanguíneo renal nuevamente vuelva a renal, pero vuelva a todo el cuerpo el flujo sanguíneo digestivo. ¿Se entendió entonces esta parte? ¿Está claro? ¿Sigo entonces? Ya, perfecto. Entonces, perdón un ratito, te cambié a la doctora Silvia Díaz. Ya un ratito. Voy a contestar a la doctora Silvia Díaz. Uy, 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 la doctora Silvia Díaz dice que el examen es el 18, el domingo, para Fisiología 1. Así que si tienen amigos en Fisiología 1, avísenle que el examen es el domingo 18, ya no es el 20 ni 19. Seguimos, muchachos, ¿me escuchan? ¿Sigo? Sí, doctor. Ya, de ustedes todavía no, Fisiología 1, ¿qué digo? Ya, propulsión y mezcla de alimentos en el tubo digestivo. Entonces, cuando empiezo a hablar de lo que es ingesta de alimentos, ¿voy a hablar de quién? De la masticación, primero, ¿sí? La masticación, ¿para qué sirve la masticación? Sirve para poder trocear, hacerlo más pequeñito los alimentos. ¿Con qué fin? Con el fin de disminuir la superficie. Y al disminuir la superficie, aumento la actividad de mis enzimas digestivas que están en la saliva. ¿Ya? Porque imagínate, si tú te pones un trozo grande de pan, es muy grande, no lo va a destruir todo. Pero si ese pan lo destruye en chiquitito, chiquito, más actividad enzimática va a haber porque va a disminuir la superficie del alimento. ¿Ya? Por eso la saliva proporciona una mayor parte de la hidratación y la lubricación bucal y tiene funciones protectoras de bacterias digestivas. ¿Ya? Deglución. ¿Qué funciones tiene la deglución? Miren, la deglución ingresa los alimentos al esófago. Esa es la principal, que entre de la boca al esófago, la deglución. Va a tener una fase que se llama la fase voluntaria. ¿Ya? La fase voluntaria de la deglución es la que tú vas a hacerlo. No es involuntario lo que tú estás haciendo. La presión de la lengua empuja los alimentos hacia la parte posterior y al empujarlos para la parte posterior del paladar blando, prácticamente arrastra hacia atrás los alimentos y voluntariamente ingresan hasta la zona que se encuentra entre los pilares amigdalinos y la úvula. Y cuando pasan esa zona y ya chocan al esófago en la parte posterior, ya prácticamente ya no se puede detener el ingreso. Ya empieza la fase involuntaria. Ya, o sea, una vez que está en la parte posterior de la faringe, ya ingresó. Ya no lo puedes detener. ¿Se entendió? La fase voluntaria. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Hablen? ¿Sigo? Sí. Listo. Acá, en lo que es los mecanismos de la fase faríngea de la deglución, ¿qué va a comprender? Cierre de la tráquea, es lo que preguntaba uno de los alumnos, no me acuerdo qué alumno preguntaba sobre los núcleos amnióticos del cierre de la tráquea para que no pasen los alimentos ¿a dónde? A la tráquea. Apertura del esófago. Y si se cierra la tráquea, ¿qué se cierra? La epiglotis. ¿Sí? Apertura del esófago, el esófago se agranda porque tiene que empezar a hacer sus movimientos de peristaltismo, el esófago. Ondas peristálticas rápidas que se originan en la faringe para empujar el bolo hasta el estómago. Y todo este proceso va a durar 2 segundos aproximadamente. Los impulsos sensitivos, los impulsos que salen de la zona de la faringe hasta los centros superiores, van a llevarlo ¿quién? El nervio trigémino y glosofaringio. ¿Llegan hasta dónde? Hasta el tracto solitario del bulbo, que dijo el doctor que estaba cerca ahí de los núcleos del respiratorio. ¿Sí? Y los impulsos motores que salen de los centros superiores hacia la faringe van a estar controlados ¿por quién? Por los pares craneales, prácticamente parasimpáticos, que les dije, activan la acción de los peristaltismos, etcétera, de todo el tubo gastrointestinal, la saliva, todo, ¿sí? Quinto, noveno, décimo y 12avo par, prácticamente, ¿ya?
Hasta ahí. O sea, ahí están, ahí les he puesto los aferentes y los eferentes. Que salen de dónde? De la faringe hasta el centro superior. Miren, esófago. Fase involuntaria ahora, fase involuntaria. Una vez que el bolo ha entrado al esófago, se empieza a producir por distensión el peristaltismo. Y les expliqué hace ratito. Se empieza a producir el peristaltismo. Les dije, había anillo contráctil y zona de relajación. Empieza a bajar el bolo por el esófago. ¿Sí? Se empieza a recorrer. ¿Qué tiempo dura todo este camino? 8 a 10 segundos aproximadamente para recorrerlo. Esas ondas peristálticas primarias se van a sumar con las ondas peristálticas secundarias. Que estas peristálticas secundarias sirven ¿para qué? Para hacer que avance el bolo que está retenido. ¿Alguna vez ustedes han comido en la noche y se han echado a dormir después que han comido? No sé, a las 11, 12 han comido cantidad y se han echado a dormir. Y se levantan al siguiente día como, o en la madrugada como que estuvieran llenos de comida en su esófago. No sé si se han dado cuenta de esa sensación. ¿Han sentido? ¿Les ha Sí. pasado? Sí, doctor. Ya, les pregunto, ¿por qué cuando estoy sentado, parado, y por qué cuando estoy echado no avanza el bolo mucho, más rápido que cuando estoy parado? ¿Quién me ayuda cuando estoy parado? La gravedad. La gravedad. Por eso, la gravedad. Cuando ustedes coman, no se echen todavía, pues, aunque sea, ¿qué tiempo dice ahí que pasa la onda de faringe? 8 o 10 segundos. ¿Sí? Entonces, para que toda tu comida vaya avanzando, espérate pues unos 20 minutitos, ahorita para que baje todo tu esófago. Si no, vas a tener que recurrir a las ondas peristálticas secundarias, porque la gravedad te ayuda a que avance en el esófago. ¿Sí? Hasta cuando toman agua, se siente que el agua avanza y hay un poquito que entra y un poco que se queda en el esófago. Y luego se siente como va bajando el agua, se siente. ¿Sí? Porque no vayan a pensar que todo se entra como si fuera un tubo, no. Estos espacios son virtuales, están cerrados. Y cuando viene el alimento se abren por distensión. Y ahí viene la onda de contracción y la onda de relajación para que avance en el esófago. ¿Sí? Por eso aquí les he puesto reflejo faríngeo. El reflejo faríngeo, hay fibras aferentes que les acabo de explicar, vagales que van hacia los troncos y del tronco regresan por el vago también. ¿Para qué? Para que pueda producirse los movimientos peristálticos secundarios, para que lo dejen limpiecito al esófago. En el esófago no puede quedar nada. ¿Se entendió? Pregunten. ¿Sigo? ¿Sigo, chicos? Hablen porque son 10:30. Sí, Sigo. doctor. Sí, doctor. Perfecto. Una vez que del esófago los alimentos pasan al estómago, como les dije hace rato, así como hay una contracción, va a haber una relajación receptiva. Les expliqué, va a haber relajación. El estómago se relaja. ¿Para qué se relaja? Para que pase el alimento del esófago al estómago, con el peristaltismo. ¿Sí? ¿Cómo se llama la válvula? La válvula que se encuentra entre el esófago y el estómago, acá arriba. O también se llama el esfínter gastroesofágico. ¿Cómo se llama esa válvula? Tiene un nombre. Abajo se llama píloro. Arriba, ¿cómo se llama? Cardias. El cardias, ¿sí? ¿Qué pasa con el cardias? El cardias tiene una presión. Su presión tónica que tiene el cardias para evitar ¿qué? Que se regresen los alimentos al esófago. El cardias. Prácticamente el cardias es una válvula que se cierra con una presión que solo se abre ¿cuándo se abre? Cuando hay relajación receptiva del estómago para que pase el bolo al estómago. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar del famosísimo reflujo gastroesofágico? Gastroesofágico del estómago al esófago. ¿Han escuchado hablar? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Qué te dice el paciente? Dice, siento ardor. ¿En dónde? Retroesternal, detrás del esternón. ¿Sí? Detrás del esternón, ¿qué queda? ¿Qué órgano está detrás del esternón? Aparte del esófago, que me puede dar miedo. ¿Quién está detrás del esternón? Corazón. El corazón. Entonces yo, digo, tengo que diferenciarlo si es corazón o si es un problema esofágico. Me acuerdo mucho en ABP, mis alumnos les decían en ABP, vean el tipo de dolor. El dolor por corazón es un dolor que te sientes que te mueres. Es diferente a un infarto. El dolor por reflujo es un dolor de pirosis. ¿Qué significa pirosis? ¿Qué significa piros? La palabra piros, del griego, ¿de dónde proviene? ¿Qué significa piros? Fuego, doctor. Fuego. La paciente, tú tienes que preguntarle al paciente, señora, cuando usted siente ese ardor detrás del esternón, ¿le arde, le quema, para que puedas diferenciarlo del otro dolor? Yo les explicaba en ABP a mis alumnos,
Les decía, es diferente el tipo de dolor. Es un dolor quemante, un dolor tipo fuego, ardoroso. ¿Por qué? ¿Quién está que se regresa con los alimentos cuando hay reflujo? El ácido clorhídrico del estómago. El ácido clorhídrico del estómago es como si fuera el ácido muriático, que tiene que destruir la carne. ¿Sí? Por eso cuando hay incompetencia de estos 30 milímetros de mercurio del esfínter gastroesofágico, o como dijo Azucena, del cardias, hay incompetencia, se produce el reflujo gastroesofágico. Se regresan los alimentos o se regresa el ácido, mayormente en las noches. ¿Sí? En las noches. ¿Sí? El paciente que tiene reflujo te va a decir que en la noche, cuando se acuesta, se regresa. ¿Por qué se regresa el jugo en la noche que estás acostado? ¿Qué dijimos anteriormente del esófago? ¿Quién actúa? ¿Cómo se llama esa fuerza que lo actúa, que lo hace que baje? La gravedad. La gravedad, cuando están echados, se regresa. Pues, y como tienen incompetencia del esfínter, se regresa el flujo, que no debe ser eso, porque si no lo malogras al esófago. El esófago se hace un cáncer ahí, porque el ácido clorhídrico está que lo quema. ¿Ya? Reflujo gastroesofágico, entonces. ¿Cómo se previene? Normalmente, anatómicamente, el esófago se pliega dentro del estómago para evitar el reflujo, para mantener su tonicidad ¿de quién? Del cardias. ¿Ya? Entonces, una vez que el alimento ya está en la parte entrando a lo que es el estómago, todos los alimentos que ingresan al estómago prácticamente se van a acomodar en las paredes del estómago. Los alimentos antiguos se pegan a la pared del estómago y los nuevos se van acomodando en la parte superior y media del estómago, se van acomodando. ¿Con qué fin se van acomodando? Para que el ácido clorhídrico que sale de las paredes del estómago puedan actuar digiriendo estos alimentos. De los antiguos. Los nuevos van entrando a la parte superior. ¿Quién lo controla? Los reflejos vagales, principalmente el reflejo vagal. La distensión del estómago envía impulsos al tronco para que haya relajación y contracciones, que eran aproximadamente de 3 por minuto en el estómago. Se reduce el tono de la pared muscular del estómago, se relaja el estómago para que pasen los alimentos, se distiende para acomodar los alimentos en forma progresiva conforme van llegando. ¿Ya? Por eso, tu estómago, por ejemplo, te va a aguantar ¿cuánto? Entre 800 a 1,5 litros de alimentos, pero no lo llenes tanto, pues, si no, no va a poder avanzar con facilidad, ¿sí? No coman como músicos, decía mi abuelita, como músicos, coman moderadamente para evitar que haya esta sobredistensión estomacal. Pero el estómago también tiene sus movimientos de contracción para poder llevar el alimento ¿a dónde? Al duodeno, ¿ya? Por eso la presión del estómago se mantendrá baja cuando está lleno de alimentos para hacer la digestión, ¿ya? Entonces, prácticamente los jugos digestivos se van a mezclar en el estómago. ¿Dónde se empieza la digestión de los jugos digestivos almacenados? ¿En dónde? En el cuerpo, así se llama, cuerpo del estómago. Empieza a haber contracción, mezcla, peristaltismo, se empieza a producir todos los movimientos que les he explicado, ¿sí? Ondas lentas de 3 por minuto. ¿Para qué? Para que luego pasen ¿a dónde? Al antro. Y cuando pasan los alimentos al antro gástrico, ya están cerquita al duodeno. ¿Sí? ¿Cómo se llama la válvula que se encuentra entre el estómago y el duodeno? La válvula. Así como aquí la cardias, acá ¿cómo se llama? La válvula. Pilórico. El píloro, ¿no es cierto? Entonces, para que el píloro se pueda abrir, para que pase el alimento, tiene que tener una acidez la comida. Si no, no pasa. No pasa la comida. Por si acaso, no lo va a pasar. ¿Ya? No pasa la comida si no tiene acidez. Por eso, ¿alguna vez han visto que cuando se van a una fiesta, vienen de la fiesta, han tomado cerveza, vomitan? No sé si se dan cuenta. Y botan los arroces enteritos. ¿Por qué? Porque no se ha destruido, no se ha digerido, no tiene acidez los arroces. Porque el alcohol, la cerveza, es básica. Baja la acidez del ácido gástrico. Entonces lo vomitas todo en forma de arroces, carne, etc. Lo botas enterito, lo botas cuando vomitas. Porque no se ha deshecho, no se ha hecho quimo, ¿sí? Por eso, acá tiene mucho que ver lo que es la digestión del alimento, en esta parte, la destrucción de las proteínas, de los carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos se digieren en la lengua, pero proteínas y lípidos se digieren. Tienes que destruirlo. Por eso, prácticamente, el esfínter pilórico, o el píloro, cuando hay algún problema, lo regresa. Y si no, hace que ingrese unos pocos mililitros. ¿Pero de quién? Del quimo. El quimo, que es una pasta semilíquida, producto de la mezcla de los alimentos con el agua y con el jugo gástrico.
¿Y el jugo gástrico qué es? Ácido clorhídrico. Ya se forma el quimo. El quimo ya es una pasta. Una pasta. ¿Ya? Por eso, cuando ustedes vomitan, ¿qué vomitan? ¿Vomitan quimo o vomitan alimentos, alimentos completos? Hola. Completo. Alimentos completos. Nunca vas a vomitar quimo, porque el quimo ya está acá en el duodeno, prácticamente ya en el antro, ya no se regresa. Tú botas alimentos completos porque no alcanzó la acidificación prácticamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el estómago para poder vaciarse? Se activa la bomba pilórica. Y la bomba pilórica, como le dije hace ratito, es prácticamente la unión entre estómago y el duodeno. ¿Sí? Entonces, van a aumentar las contracciones rítmicas del estómago, que se inician a partir del cuerpo y bajan hasta el antro. Esas contracciones que están en el antro, peristálticas, son intensas y hacen ¿de qué? De que el alimento avance hasta el antro para entrar al duodeno. Son más o menos de 6 veces mayor que las ondas peristálticas normales para mezclar los alimentos. Por eso, el esfínter pilórico que se encuentra en el antro aproximadamente es bien grueso, el píloro, y va a evitar que pase cualquier tipo de alimento, ¿sí? A no ser que tenga una acidez, ¿ya? Por eso, conforme va avanzando el alimento del antro al duodeno, avanza por acción de la acidez y que ya está completamente hecho quimo. Cuando ya está quimo, el quimo empuja hacia el duodeno, pero son poquitos mililitros que van avanzando, pocos mililitros que van avanzando para que pueda entrar, ¿ya? Una vez de que ya avanzó el alimento hasta el duodeno, van a haber factores que estimulan el vaciamiento gástrico y factores que lo inhiben. ¿Quién no estimula el vaciamiento gástrico? Principalmente la distensión, ¿ya? Y lo que es la hormona gastrina. La gastrina, que lo produce el estómago, es la que inicia lo que es el vaciamiento gástrico. Prácticamente la gastrina se encuentra ¿en dónde? En las células G del antro gástrico, en las células G. ¿Y producen qué producen? El jugo gástrico, principalmente. ¿Estimulan a quién? A la bomba pilórica, para que se pueda abrir. Estimulación, gastrina. Mientras que la inhibición del vaciamiento gástrico, ¿quién no va a ser? El reflejo enterogástrico. ¿Sí? ¿Qué le dice el intestino al estómago? No me llenes porque estoy lleno. Espérate un ratito, lo inhibe al estómago. ¿Sí? ¿Quién más? El pH del quimo, que es menor de 4. Ya les dije, para que el pH del quimo tiene que ser ácido para que pueda pasar, ¿a dónde? Al duodeno. ¿Ya? Para que pase al duodeno. Si no, no pasa al duodeno el quimo. Tiene que ser ácido, si no, no pasa. Inhiben la acción gástrica. ¿Quién más lo inhibe? Las proteínas. La carne que comen ustedes lo inhibe también al vaciamiento gástrico. ¿Y quién más? Los líquidos hiperosmóticos. El Gatorade, por ejemplo. Ustedes que almuerzan y toman Gatorade, están inhibiendo su acción de vaciado gástrico. Todito se les almacena y no avanza el Gatorade. Aquí les he puesto los que estimulan, aquí he puesto los que inhiben. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hablen, chicos, pregunten. Todo claro, doctor. Sí. Secreción salival y esofágica y gástrica. Secreciones. Miren, lo que es la saliva, las glándulas salivales, se producen aproximadamente entre 800 a 1500 mililitros de saliva diaria. Y la saliva tiene un pH básico, 6 a 7 prácticamente. Por eso, las principales glándulas que producen saliva son las parótidas y las glándulas submandibulares y sublinguales, principalmente. ¿Qué contiene la saliva? Contienen alfa amilasa o también llamada la petialina. ¿Para qué sirve? Para destruir carbohidratos. Carbohidratos. ¿El pan qué es? El pan. ¿Carbohidrato, lípido o proteína? El pan. Carbohidrato. Carbohidrato. ¿Te has puesto alguna vez un pedacito de pan en la boca y la lengua lo deshace? ¿O alguna vez han tomado una hostia? Cuando les dan la hostia. ¿Se deshace la hostia? ¿Han visto o no? Sí, doctor. Carbohidrato, pues. El pan, la saliva destruye al carbohidrato. La hostia, el pan, lo destruye. Ya. ¿Alguna vez se han puesto un trozo de carne en la lengua? ¿Lo destruye la saliva a la proteína? ¿Al carbohidrato? ¿A la proteína? Lo destruye. Porque la proteína es otra cosa, lo destruye el estómago. Tu saliva destruye con la petialina, destruye carbohidratos. Carbohidratos, por si acaso. Y aparte también lo que hidroliza son lípidos, pero lípidos que sean líquidos, aceites líquidos, no trozos de grasa, no. Eso se destruye en el estómago. Aparte de eso, la saliva tiene también lisozima, tiene lactoferrina y tiene inmunoglobulina A. Todas estas sustancias sirven para destruir virus y bacterias. Virus y bacterias. Entonces, si ustedes acá están viendo lo que les he dicho, ¿qué función tiene la saliva?
¿qué podemos decir? ¿Qué funciones tiene? Una función que destruye. Carbohidratos. Carbohidratos. Ya. Segundo, ¿qué más hace? ¿Qué destruye? Bacterias. Bacterias. La función de la saliva principalmente es destruir bacterias y digerir carbohidratos. Ahí está su función. ¿Sí? Y ya saben que en el examen les pregunto así, ¿ya? Para que razonen, por si acaso. Porque es función, ¿ya? Los acinos salivales están formados por acinos y por túbulos. En esta zona del acino salival se va a producir las sustancias como petialina, moco, líquido extracelular. Y en esta zona se reabsorben solutos, como si fuera un riñón. Estos son de la glándula salival. Por eso, normalmente la saliva va a tener sus núcleos que van a ser estimulados, y les expliqué al comienzo de simpático y parasimpático, y se van a activar principalmente por fibras parasimpáticas. Parasimpático, saliva, núcleos salivales superiores. O sea, si yo inhibo la acción parasimpática, ¿sí? Con atropina, que es un medicamento que se utiliza para inhibir la acción parasimpática, activa el simpático y me seca la boca. Seca la boca, la atropina. ¿Sí? Por si acaso. Atropina, lo voy a preguntar en el examen, ¿ah? Por si acaso. Estímulos táctiles, estímulos gustativos, activan la actividad de las glándulas salivales. ¿Quiénes estimulan? Los sabores ácidos o amargos, los objetos lisos, el olor o gusto o alimento que te gusta. ¿Alguna vez han visto cuando están preparando el ceviche y ven el juguito de limón que lo preparan? Se le hace agua a la boca a uno y está salivando porque te gusta, ¿sí? La acidez o los irritantes estomacales. ¿Quién tiene mayor acción para producir saliva? El parasimpático. No se olviden. El simpático produce una saliva densa, pero bien raro que el simpático produzca saliva en casos extremos. Mayormente el parasimpático produce saliva. Si yo lo inhibo al parasimpático, el simpático seca las secreciones. Por eso produce saliva densa, seca, prácticamente. ¿Quiénes lo inhiben? Los objetos rugosos y el olor o gusto a alimentos que no te gustan. Ahí está la estimulación y la activación. ¿Qué produce la saliva? La secreción principalmente contiene petialina, moco y líquido extracelular. ¿Y qué cosas secretan los túbulos? Secretan potasio, secretan bicarbonato. ¿Y qué absorbe? Sodio y cloro. ¿Cómo se llamaban los metabolitos extracelulares que había en el líquido extracelular? Sodio y cloro. Sodio y cloro. Y aquí está, ¿ve? La saliva, los túbulos de la saliva, los túbulos de las glándulas salivales, reabsorben sodio y reabsorben cloro. ¿A dónde lo plazan? Al plasma. Cuando hay un déficit de sodio y cloro, reabsorben sodio y cloro, ¿dónde? Al líquido extracelular. ¿Y qué botan? Potasio y bicarbonato. Potasio y bicarbonato. ¿Sí? Por eso, cuando un paciente está deshidratado, ¿sí? Ustedes le dicen, señora, abra la boca y saque la lengua. ¿Cómo está la lengua? Seca. Seca. ¿Por qué? Porque ha reabsorbido sodio y cloro. ¿Para dónde? Para el líquido extracelular, porque está deshidratado. Pues necesito jalar agua, sales, ¿para qué? Para mantener el leque hidratado. Está seca su lengua, su boca. Y la saliva, si tiene saliva, está pegada por los costados, color blanca, la saliva, pegada. ¿Por qué? Porque tiene bicarbonato, pues. Tiene que estar blanco. Bicarbonato tiene potasio. ¿Ya? Secreción del esófago. El esófago también secreta sus sustancias, el esófago. ¿Y sirve para qué? Para lubricar cuando pase el bolo alimenticio. Nada más, el esófago. Muchachos, ya son 10 para las... Tengo clase con el otro grupo de Fisiología 1. La próxima semana vemos lo que es la secreción gástrica, que no son muchas diapositivas, y ahí también les hago ya su Fisiología 2. Acuérdense en qué me estoy quedando. Prácticamente faltarían 3 diapositivas. 1, 2, 3, para terminar. Lo que es la secreción gástrica. ¿Ya? Acuérdense en qué me estoy quedando, ¿ah? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Ya, perfecto. Entonces, la otra vez que tengo libre ya entro para acabarles con digestivo 2, que ya el digestivo 2 es puro intestino nomás. Absorción, reabsorción, perfusión pancreática, y se acabó el curso. Ya no me van a ver más ya. Ya no me van a ver. Chicos, escriban al toque ahí en el chat, por favor, escriban todos porque yo soy de la sección E, coordinador de la sección E. Ah, no, es Fisiología 1, ¿de qué me equivoco? Con ustedes no son, con ustedes no. No se preocupen, con ustedes no son. Yo no sé, es Fisiología 1. Me voy, chicos, me voy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Estudien, por favor. Hasta luego, doctor. Gracias.